Hola, mi nombre es Francisco Javier Palacios Hidalgo y pertenezco al Departamento de Filologías Inglesa y Alemana de la Universidad de Córdoba. La comunicación que presento en esta jornada se titula Formación del profesorado de lenguas en diversidad de género y sexual, una experiencia en entornos online. Bien, lo que planteamos es fundamentalmente una experiencia formativa en la que docentes de inglés en formación reflexionan sobre la inclusión de temáticas relacionadas con la identidad y diversidad afectivo-sexual y de género en educación primaria. Y decidimos realizar esta formación a través de entornos online debido al contexto actual en el que nos encontramos, que como todos sabemos pues hace necesaria la búsqueda de alternativas a la formación presencial. Sin embargo, antes de escribir la experiencia, resulta necesario contextualizar de dónde partimos. Bien, en la actualidad parece ciertamente claro que la diversidad y la identidad afectivo-sexual y de género es algo completamente aceptado. Podríamos decir que hoy en día ya no existen tantas situaciones de discriminación como sí podían ocurrir hace algunas décadas. Sin embargo, sí que es cierto que al analizar pues noticias de prensa o relatos que encontramos fácilmente en las redes sociales, nos damos cuenta de que realmente esto no es así y nos damos cuenta de que siguen existiendo situaciones de discriminación fundamentalmente relacionadas con la identidad de género y la identidad afectivo-sexual. Existen situaciones de discriminación en el propio sistema educativo. Observamos, por ejemplo, en esta noticia que se observa en el vídeo, cómo algunos colegios, algunas escuelas del Reino Unido de alguna forma están fomentando la discriminación. En este caso, en la noticia se nos plantea un grupo de madres que digamos se oponen a que sus hijos e hijas sean formados en este tipo de temática. Sin irnos más lejos, también en España encontramos relatos y encontramos noticias de cómo centros discriminan a su alumnado por su identidad sexual o su identidad de género. En este caso vemos la noticia un colegio de Valencia en el que se pregunta al alumnado por su orientación sexual de manera bastante peyorativa. También son muchísimos los relatos que podemos encontrar acerca de personas que una vez han finalizado la formación obligatoria relatan cómo durante años han sufrido acoso y discriminación, ya sea por su identidad de género o por su orientación sexual. En esta misma noticia que presentamos en el vídeo, observamos cómo se nos plantean datos que dicen que ya en la educación secundaria obligatoria en torno a un 80% del alumnado del colectivo LGTB ya ha escuchado alguna vez su orientación sexual como un insulto, y en este sentido se nos plantea como necesaria y como imprescindible el hecho de que los centros escolares apliquen un protocolo obligatorio para hacer frente a estas situaciones de acoso y de discriminación. Sin embargo, digamos que la situación se vuelve más preocupante cuando observamos algunas propuestas por parte de ciertos partidos políticos, sin entrar por supuesto ahora en ideologías políticas, pero observamos cómo estas propuestas plantean, además de un atentado contra la libertad de cátedra de los docentes, plantean también una amenaza hacia el derecho a la educación de los menores, ¿no? En este sentido, el ya conocido y ampliamente debatido PIN parental lo que plantea es el hecho de que los padres deben tener la libertad de decidir si sus hijos van a participar en materias, charlas, talleres o actividades que y como ellos dicen, cito, afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la integridad de mi hijo en el colegio. Bien, en este contexto, tras haber analizado toda esta situación, pues nos parecía necesaria formar a futuros docentes acerca de cómo abordar la diversidad de género y afectivo sexual en el aula. En nuestro caso, como nos encontrábamos con futuros docentes de inglés y en una asignatura fundamentalmente en inglés, veíamos necesario buscar un enfoque para la enseñanza de lengua
que permitiera abordar estas temáticas. En este sentido, seleccionamos el inglés para fines sociales y de cooperación, más conocido por sus siglas IPSIC, que fundamentalmente se define como el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera en cualquier ámbito de la vida, donde además de adquirir y reforzar esas competencias lingüísticas y comunicativas en la lengua, se pongan de relieve factores clave relacionados con la concienciación social, los valores cívicos y la cooperación. Entonces, en este marco observábamos cómo la diversidad de género y afectivo sexual podría ser abordada claramente desde el prisma de IPSIC. Bien, fundamentalmente este enfoque lo que plantea es la enseñanza de la lengua inglesa como en cualquier otro enfoque. Sin embargo, se hace a través de temáticas pues, como por ejemplo la cooperación al desarrollo, temáticas relacionadas con el medio ambiente, con la crisis de los refugiados y con la inmigración y en general con la igualdad. Por eso veíamos que IPSIC permitía tratar estas temáticas que nos planteábamos. Bien, por dar un poco más de información acerca del enfoque, IPSIC se sustenta en 8 pilares básicos, como los que se pueden observar en el vídeo, y probablemente los más destacados son el uso real de la lengua. Por supuesto, se ofrecen situaciones en las que el alumnado puede acceder al uso de la lengua de forma contextualizada y no abstracta. También el pensamiento crítico, creíamos que era necesario un enfoque en el que se dotara al alumnado de habilidades o se les permitiera poner en funcionamiento sus habilidades de pensamiento crítico. Y por supuesto también un enfoque en el que se diera o se ofreciera el lugar para aplicar las tecnologías de la información y el conocimiento. Y en este sentido, el contexto y el entorno online en el que planteábamos la formación docente iba bastante a la par con IPSIC. Bien, también nos planteábamos la necesidad de reflexionar sobre por qué abordar la identidad y diversidad de género y afectivo sexual en el aula. Y fundamentalmente reflexionamos sobre cómo la educación era una herramienta para el autodescubrimiento y cómo ésta permitía afrontar pues problemáticas sociales y culturales y reflexionar acerca de la identidad personal. Veíamos la sexualidad y el género como aspectos fundamentales para el desarrollo integral del niño, como así está respaldado por literatura científica, y en definitiva también habíamos analizado cómo, si bien la identidad afectivo-sexual y de género había sido analizada en la escuela desde hacía algunos años, en la mayoría de los casos esta estaba sujeta a mitos y a conceptos bastante erróneos. Bien, en definitiva, creíamos que combinar IPSIC y la diversidad de género y afectivo sexual desde la formación docente podía dotar a estos futuros docentes de técnicas y de estrategias para abordarla en el aula. Bien, en cuanto a la experiencia, en ella participaron un total de 57 docentes de inglés en formación. Fue enmarcada dentro de la asignatura idioma extranjero para el profesorado de inglés del grado en educación primaria y del doble grado en educación primaria y estudios ingleses de la Universidad de Córdoba de España. Se realizó a través de la plataforma Blackboard Collaborate, que permite crear diferentes salas virtuales dentro de una misma reunión, de forma que estas pueden ser supervisadas por el moderador de forma simultánea. Y todo ello pues facilitaba el trabajo en grupos reducidos. Entonces, como comentábamos, la experiencia se realizó completamente en inglés y en 3 sesiones consecutivas e idénticas que coinciden con cada uno de los grupos en los que la asignatura se desdobla para el desarrollo de las sesiones prácticas, de forma que esos 57 participantes se dividieron en 14, 22 y 21 participantes por cada una de esas sesiones. Bien, como podemos observar en el vídeo, se utilizó de nuevo Blackboard Collaborate. Bien, cada una de estas 3 sesiones idénticas se desarrolló en 3 fases. En primer lugar, se presentaron conceptos básicos relacionados con la temática y se inició una discusión en gran grupo. Posteriormente, se inició un debate sobre la necesidad y la pertinencia de abordar temáticas LGTB y de género como eje transversal en educación primaria, y para ello los participantes de cada una de las sesiones fueron divididos en 2 subgrupos, a cada uno de los cuales se le asignó una opinión que debían defender. Uno de ellos estarían a favor y otros estarían en contra. De manera previa al debate,
Cada subgrupo pues preparó un listado de argumentos que utilizarían en el debate, y transcurrido un tiempo se inició el debate como tal, ¿no? Y finalmente, en la tercera fase, se llevó a cabo una discusión acerca de la pertinencia de los entornos online para la formación docente. Bien, algunos de los conceptos abordados en la primera parte de la sesión pues fueron el concepto de género, ejemplos de desigualdad en cuanto al género, la necesidad de tener que abordar la igualdad de género en la educación en general. Se planteó o se presentó de manera bastante breve la idea del pelín parental y se reflexionó sobre si suponía una forma de promover la desigualdad de género y la desigualdad pues, afectivo-sexual. También se presentó vocabulario básico relacionado con el tema, como la orientación sexual o la identidad de género. Se reflexionó sobre si se tendrían que abordar estos contenidos en la educación en general y en la enseñanza de inglés en particular. También se les proporcionó información breve y básica acerca de IPSIC. Y finalmente se inició el debate, en el que cada uno de los grupos pues, le asignó la opinión que deberían defender. Bien, en cuanto a las conclusiones derivadas de la experiencia formativa, la mayoría de los participantes, la gran mayoría, pensaba que era bastante importante tener que abordar estas temáticas como eje transversal en la educación. Muchos de ellos coincidían en la necesidad de que podía hacerse a través del área de inglés, y todos ellos estaban de acuerdo en el hecho de que era necesaria todavía formación docente específica para poder abordar estas temáticas. Creían que no estaban preparados para poder abordarlas. Bien, algunas de las citas o algunos de los argumentos más significativos que dieron los participantes en los debates fueron los que se presentan en el vídeo. Algunos de ellos decían que probablemente no estaban preparados para abordar estas temáticas, pero que como profesores había una cosa que debían promover, y era algo que realmente era desde hace bastante tiempo obligatorio en los colegios, y era fundamentalmente el respeto. También algunos de ellos decían que los padres realmente no tenían el derecho de decidir qué cosas debían aprender sus hijos en el colegio, porque realmente no estaban tan preparados como los docentes. Y también bastantes de ellos estaban de acuerdo en el hecho de que no tener información suficiente sobre cómo abordar estas temáticas no era una excusa. Finalmente presento aquí esta dirección de correo electrónico en la que pueden hacerme llegar cualquier comentario o duda acerca de la comunicación presentada. Muchas gracias por su atención.